A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todos los que nos sintonizan a través de Radio Corporación o a través de Facebook, a través de nuestro fanpage Unidos, un pueblo que conquista, y saludamos también a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Recuerde que si usted desea obtener alguna información del parque, de sus servicios o cómo realizar algunos protocolos, solo debe contactarles al +569 66 54 14 22. En este número de teléfono responderán todas sus consultas. En este capítulo vamos a hacer la segunda parte de una conversación que tuvimos hace unos días. Está nuevamente con nosotros el pastor Chito Espinosa. ¿Cómo está, pastor? Hola, Dios te bendiga, Marlene, qué gusto poder estar nuevamente contigo. Bueno, esto fue a causa de que quedamos con mucho que conversar, pues quedamos cortos. Sí, lo bueno es que ya el año pasado también estuviste con nosotros, pero el otro día nos quedamos cortos. Queríamos hacer algunas preguntas sobre evangelismo, pero no alcanzamos, así que hoy día vamos a estar abordando esas preguntas que quedaron pendientes. Así que atentos a todos los que están escuchando. Pastor, una de las cosas que no pude preguntarte el otro día, sí nos hablaste de cómo algunas cosas que has hecho para evangelizar y que han sido un poco más atípicas. Pero me gustaría que nos contaras de la primera vez que tú fuiste a evangelizar. ¿Cómo fue esa experiencia? Wow, mira, yo siempre lo cuento, ves que me hacen esa pregunta y siempre cuento este testimonio porque para mí esta fue la primera vez. Mira, la primera vez que yo salí a evangelizar, me acuerdo que un hermano de más edad, ¿cierto? Yo era joven en ese tiempo, o sea, mucho más joven. Él hace un grupo de evangelismo. Y dice, vamos a salir a predicar, pero lo hace como una actividad más que nada, algo así súper sencillo. Entonces me acuerdo que salimos y yo empecé a entregar tratados, él me empezó a enseñar, me dijo, mira, la gente que vaya pasando anda entregándole tratados. Entonces, al terminar de evangelizar, me acuerdo que en verdad yo sentí que no hice nada del otro mundo, sino que solamente me acuerdo que entregaba los tratados. Él llega y le dice a mi papá, en ese caso, que el pastor de la iglesia, ¿cierto? Le dice, oye, ¿sabes qué? Chito tiene tremendo potencial y no, este compadre es un evangelista, no, se pasó. Y yo en mi mente decía, oye, pero si no hice nada del otro mundo, o sea, yo lo único que había hecho había sido entregar volante y me acercaba a la gente. Sí debo reconocer que había una personalidad, ¿cierto? Un poquito mayor a lo mejor que los otros, que me acercaba, pero nada más que eso, pero para él era prácticamente que había un gran potencial. Y luego de eso, bueno, fue todo un mover de Dios realmente. Yo te estoy hablando, yo tengo en este momento 31, te estoy hablando hace unos 10 años atrás, 21 años, 22 años quizá. Y yo me acuerdo que después de eso yo leí un libro, que siempre ese libro encendió la llama en mi vida, que de hecho nunca lo he encontrado en ninguna librería, de hecho lo descargué a través lo busqué a través por internet, lo compré creo que en Mercado Libre, no sé en qué parte, y se llama Lo único que no podrás hacer en el cielo. Obviamente que lo único que no vamos a poder hacer en el cielo como creyente es evangelizar. Claro. Entonces el hombre hace el énfasis en que en el evangelismo, por ejemplo, uno de los textos que me quedó marcado de él, que él decía, de aquí en 1.000 millones de años más, ¿qué es lo que va a importar? Si va a importar el equipo de básquetbol que ganó, de aquí en 1.000 millones de años más, ¿qué va a importar? Si importará, no sé, el loto, no sé, como que puras cosas empezaba a explicar ahí, pues después terminaba diciendo, realmente lo único que va a prevalecer, o él decía, lo único que va a tener como un significado de aquí a 1.000 millones de años más va a ser la salvación y a cuánta gente en verdad le predicamos. Qué lindo. Entonces, sí, era como bien el radical y era bien así, no, era muy radical. De hecho, es un poco muy similar a mi libro porque el libro era muy basado en testimonios también
Y yo de verdad que lo leía y me encendía, me iba aprendiendo, porque eran testimonios tremendos. O sea, tú estabas con él literalmente evangelizando junto con el libro. Y yo me acuerdo que al leer ese libro, una de las cosas que yo me daba cuenta que decía el libro, imagínate, Marlene, una de las cosas que yo me daba cuenta en el libro era que él utilizaba tratado. Como yo era nuevo en el Señor, ¿cierto? Y de alguna forma yo siempre en mi iglesia, con mi pastor, etcétera, no tenía trajín cristiano, Claro. Yo no sabía lo que eran los tratados. Entonces yo me acuerdo, pucha, ¿qué puedo hacer? Y yo me acuerdo que justamente estaba trabajando, me acuerdo en ese tiempo de conserje, parchando, no me acuerdo qué estaba haciendo, y tenía harto tiempo, entonces estaba todo un encuentro con Dios, yo leyendo mucho la Biblia, y me acuerdo que lo que hice es tomé una hoja oficio, con una regla, partí en 4 la hoja oficio, y en cada una de las partes donde partí, cada uno de los cuadrados que quedaron de la hoja oficio, escribía distintos textos bíblicos. Entonces después fui a un lugar y lo imprimí la hoja y con una guillotina la corté. Y se me hizo así un turro de panfleto, no sé cómo llamarle, de eso. Y me acuerdo que me fui repartiendo en las micros. Me acuerdo que tenía que devolverme cuando salía del trabajo, me iba para mi casa y en ese trayecto en la micro fue una locura porque en verdad para mí era algo completamente nuevo, pero yo sentía en mi corazón que tenía que hacerlo. O sea, lo que yo leía en el libro, de alguna manera tenía que replicarlo. Fue todo un avivamiento, literalmente. Y me acuerdo que me fui micro por micro entregando, le entregaba a la gente. La gente como que un pequeño papel no lo leía así, pero, o sea, se lo entregaba, lo miraban y después al leerlo se daban cuenta que contenía una palabra de Dios. Y así comencé. Y otra cosa que marcó mucho mi ministerio, que también fue hace muchos años atrás, mira, imagínate que fue en el 2010. Yo me acuerdo que fue en el 2010 porque fue en algo que se llamaba clamor juvenil, en un clamor juvenil. Íbamos de camino con mi hermana, con Melissa, a un clamor juvenil, porque creo que recuerdo que fue el primero. Y me acuerdo que, claro, yo estaba leyendo ese libro, estaba teniendo un encuentro con la palabra del Señor, había tenido mis experiencias con Dios, bautizado en el Espíritu Santo, entonces había todo un fuego dentro de mí, que aún está, Claro. Pero me acuerdo que íbamos en la micro y yo voy y ya no aguantaba y yo empecé a sentir un fuego. Eso yo lo tengo escrito en el libro. Y comienzo a sentir un fuego desde la planta de mis pies hasta aquí, hasta mi cabeza. Y era algo, pero tremendo. Era como ese fuego que dice, no sé si bien me recuerdo, si Jeremías, que siente un fuego en sus huesos. Así, literalmente yo sentía un fuego por mi hueso. Y yo entendía que era para predicar porque radicaba aquí en mi pecho. O sea, todo lo que yo sentía desde la planta de mi pie a la cabeza, después aquí en mi pecho, y era como que habla, proclama. Y me acuerdo que yo le digo ahí a mi hermana, a la Melissa, ¿sabes, hermana? ¿Sabéis qué siento? Tengo que predicar, le dije. Igual para un cristiano que no evangeliza, que no tiene la costumbre de hacerlo, es confrontacional. O sea, sobre todo si tú no estás en una actividad evangelística, vais como pasajero en una micro, en un recorrido a otro lugar. Entonces ella me dice, ¿de verdad? Me dijo, sí. Y le dije, yo tengo que predicar, ya no aguanto más. Y ella va y me dice, ya dale, yo intercedo por ti, me dice la Melissa. ¡Qué linda! Entonces, yo me paro en la micro, me acuerdo, me afirmo bien del fierro de la micro y ahí me pongo a proclamar a viva voz el mensaje de Jesucristo. O sea, todo lo que había leído, toda la experiencia, y la gente escuchaba muy atentamente. Y de verdad que esa vez yo no sabía de dónde había sacado palabras. Había una relación con Dios muy fuerte en ese momento, ¿cierto? Venía teniendo una relación con Dios muy fuerte, con el Señor, un encuentro con Dios, con la palabra, venía leyendo un libro, entonces en verdad fue como algo tan poderoso y de ahí no lo paré de hacer, pues de ahí me mantuve, hasta que en un tiempo asignamos el día viernes como ministerio asignamos el evangelismo. Pero en verdad, y esto yo lo quiero también contar acá en el programa, son cosas que nunca cuento, que últimamente estoy bien abierto a cosas, pero ¿sabes qué? Mucha gente dice, oye, ¿cómo has logrado armar un equipo? Oye, ¿cómo Dios te ha usado? Etcétera. Sí. Pero pasa que fueron alrededor de 3 años, viernes tras viernes, muchas veces evangelizando solo. Fue un tiempo de siembra.
Sí, pero impresionante. Y bueno, hasta el día de hoy lo sigue siendo, porque igual el evangelismo, y en algo que en este tiempo yo me voy a empezar a introducir en oración, porque siendo súper honesto, hay movimiento evangelístico en Chile, hay ciertos ministerios, y yo conozco que son una bendición, que están evangelizando, pero yo creo que nosotros como iglesia, y era un poco lo que hablábamos el otro día, nosotros como iglesia tenemos que hacer del evangelismo ya un estilo de vida, Claro, algo que no sea solamente una fecha específica, un evento específico, sino que poder que cada creyente se tome tan firmemente lo que es la gran comisión y entender que él, en el lugar donde se encuentra, en el lugar donde Dios lo ha colocado, es un comisionado y un embajador del reino de Dios. así es. Hoy hay tantas preguntas que quiero hacerte, pero mira, una de las Dale. cosas de las primeras que tú mencionaste durante tu respuesta es sobre tu libro. ¿Cómo fue que se te ocurrió o nació de ti escribir un libro? Sí, mira, fue tremendo porque, bueno, como te digo, fueron tantos años de evangelizar, por así decirlo, en el anonimato, de repente con un equipo de 4 personas, otras veces con una persona, otras veces incluso no me llegaba la gente y salía solo, porque, ¿sabes qué? Si hay algo que a mí he tratado de mantener en el tiempo en lo que es la evangelización, el sentido de la evangelización. Y son la alma. No hay otra cosa más que sea el sentido de la evangelización, que entender que hay, mira, lo voy a decir así, a lo mejor va a sonar cliché, pero lo voy a decir así porque lo creo así, que hay un alma perdida que necesita oír de Dios. Que hay un alma que se puede morir y eternamente perder en el infierno porque necesita del Señor. Entonces yo me acuerdo cuando no me llegaba la gente para el evangelismo, que fue por año, yo decía, no, pero si no llega la gente no se puede perder afuera, estos no habrán llegado, pero yo sí tengo que ir a ganar almas si esta gente se puede perder hoy día mismo. Entonces, yo como justo estaba la iglesia en una esquina, y te respondo al tiro del libro, como justo yo estaba en una esquina en la iglesia, yo miraba hacia la plaza y estaba llena de jóvenes bebiendo, fumando. Entonces era el contraste, o me quedo en mi resignación de que nadie llegó, o me introduzco a la plaza y entiendo que gente hoy día va a tener un encuentro con Dios. Entonces, todo ese proceso fueron tantos testimonios junto con otro evangelismo, que yo empecé a decir, Señor, esto tiene que quedar plasmado, esto tiene que quedar escrito, de alguna forma estos testimonios no pueden, sé, Señor, que tú esto está todo en el cielo registrado, sé que todo esto tú lo tienes registrado en el cielo, pero yo, de alguna manera, Señor, aquí en la tierra tengo que dejar esto plasmado. Y me acuerdo que Dios me iba dando principios. A medida que yo iba evangelizando, el Señor me iba hablando, por ejemplo, cosas que yo vivía. Por ejemplo, habían veces que iba de camino y no sé, iba a hacer cualquier otra cosa. En mi mente ni siquiera estaba evangelizar. Pero de repente yo iba caminando y yo veía gente en la plaza, en un lugar, y yo decía, Señor, si esta gente no ha oído de ti, no ha escuchado tu palabra, no ha escuchado tu voz, no ha escuchado de tu reino, no ha escuchado el mensaje. Y me venía todo un tema personal y yo decía, entendí que había una responsabilidad de predicar, que el evangelismo, que el evangelio también era una responsabilidad como creyente. Entonces, en base a esa situación personal que yo vivía, Dios me hablaba, pues me decía, es una responsabilidad. Y yo tengo un capítulo del libro que se llama Evangelismo, una responsabilidad, o el evangelismo es una responsabilidad. Que la Biblia dice que si el impío no se arrepiente, ¿cierto? Que en Ezequiel, que la sangre de aquel impío va a ser sobre la cabeza de Ezequiel. O sea, de alguna manera, esa sangre es responsabilidad tuya porque no le hablaste. Claro. Entonces, y yo, por ejemplo, ahí hice el primer, y ahí tengo un capítulo del libro que fue un trato personal conmigo el Señor. O sea, era literalmente, Señor, si yo no le hablo, si yo no le predico, esta persona se puede perder. Entonces, de ahí saco un capítulo que se llama La responsabilidad de predicar. Luego de eso, había otro que se llamaba La necesidad, que yo me di cuenta que en varias partes de la Biblia, cuando el Señor predicaba, cuando el apóstol Pablo predicaba, utiliza la palabra me es necesario.
De No es hecho, hay un necesario. versículo muy famoso que dice, me es necesario que vaya y predique a la otra aldea. Cuando la gente estaba tratando de retener a Jesús, él dice, no, es necesario que vaya y anuncie el evangelio del reino a las otras ciudades también. Entonces, cuando tú te vas a esa palabra necesario, tiene que ver con una necesidad de predicar en otros lugares, de que él tenía una necesidad por hablar, por testificar. Entonces también tengo eso otro. Y uno porque yo estoy pensando, estoy en Veremos del volumen 2 de Dios en las calles, o una nueva edición. Y otra de las cosas que Dios me habló, que a mí me impactó a mi vida, era una vez que yo estaba evangelizando, y ese también es un capítulo, estaba evangelizando, y me acuerdo que yo esperaba que la gente llegara a la esquina para entregarle un tratado y hablarle de Dios. Pero el Señor me dijo, no, tú tienes que ir. No esperar que la gente llegue, tú tienes que ir. Tú tienes que ir. Entonces, si tú lees la Biblia y en los momentos, por ejemplo, Felipe, que es el evangelista que aparece en la Biblia, y ves con respecto a la evangelización, cuando predicaban, siempre usan el término iban o yendo, de ir. Entonces, yo entendí ahí, y ese otro principio bueno, ese lo voy a tener para el otro libro, pero así es como Dios me empieza a hablar a mí, y así es que voy sacando los principios del evangelismo y lo empecé a remarcar en el libro. Puse la urgencia de predicar, el fuego, enseñé de eso, y que para poder evangelizar necesitamos estar llenos del fuego de Dios, que una vida que no está apasionada, no está encendida por Dios, no va a evangelizar. Más todo lo contrario, si hay una vida que está encendida, que está llena del fuego del Espíritu Santo, el resultado de aquella vida es una vida que va a estar predicando. Claro. Es increíble cómo tú pudiste hacer este libro. A mí me gusta mucho porque efectivamente muchos somos impactados y somos impulsados cuando leemos la experiencia de otro. A ti te pasó. Tú fuiste encendido con un libro. Entonces, que tú lo Correcto. replicaras, que bueno que lo pudiste hacer. Y vamos a estar entonces esperando esta segunda versión de lo que ya, me imagino, estás escribiendo. Sí, de hecho, tengo los capítulos en orden. De hecho, salieron como 7 capítulos más. En uno de ellos tengo evangelismo como un ejército, que en ese yo enseño que, y me gusta cómo Dios me lo lleva a hacer el evangelismo, en verdad, a los principios que Dios me lleva a instaurar, sobre todo en estos tiempos de crisis, de guerra, de conflicto, que como cristianos no podemos estar paviando, en palabras vulgares, ¿me entiendes? O sea, que necesitamos estar muy atentos a todos los movimientos mundiales que están ocurriendo y en qué posición nosotros también estamos como hijos de Dios. Eso es importante, es verdad. Así que ahí hay mucho que hablar. Yo voy a estar esperando entonces el libro Pastor. Yo lo voy a estar esperando. Amén. Así es. Pastor, en tu opinión, ¿cuáles son los desafíos de evangelismo en estos tiempos que estamos viviendo? ¿Cuáles son los desafíos de evangelismo en estos tiempos? Yo creo que la innovación. Yo creo que como iglesia hoy día tenemos que orar a Dios, buscar la forma de innovar en lo que es el evangelismo, usar los medios habidos y por haber para poder llegar a las vidas. Yo creo que tenemos que también enfatizar, si tú me preguntaras a mí, enfatizar en la evangelización, en equipar a los creyentes de nuestras congregaciones al evangelismo. Y yo creo que ahí, lo digo abiertamente, nosotros como pastores, como líderes, tenemos que comenzar a pedirle a Dios un corazón, decirle, Señor, las almas, Señor, cómo llegamos, cómo alcanzamos. ¿Sabes que estaba leyendo hace un poco una noticia cristiana? No, la voy a verificar si así, creo que sí, obviamente, que casi 100.000 personas se han reconciliado con Dios a través de las plataformas digitales en este último tiempo, desde la cuarentena. Así es. Entonces yo quedé impactado, dije, wow, yo creo que Dios a través de esto también de algún modo nos metió a todo un ritmo digital que la iglesia no tenía para alcanzar a un montón de gente. Sí. Y que si tú te fijas, toda la iglesia de alguna manera se están equipando digitalmente, están comprando cámaras, están haciendo esto otro, porque es la manera. Entonces yo veo hoy día, y lo hablábamos con Franco Figueroa el otro día en mi programa, él me hablaba de una ventana, no me acuerdo muy bien, que es la que utilizan los misioneros, donde dicen que el evangelio no ha llegado.
Entonces el Franco me decía, existe eso mismo, pero también en el área de la internet, me decía, hay un lugar donde no hemos llegado como creyentes, decía el Franco. Entonces yo considero y yo creo un poco lo mismo, yo creo que hoy día Dios nos muestra a través de esta situación que estamos viviendo, que lo que es las redes sociales, que lo que es la internet es un buen mecanismo. Ahora, no sacándole, porque ahí hay que tener el equilibrio, el yendo también, o sea, el entender que el evangelismo también tiene que ver con ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y eso tiene que ver con tener una actitud, moverse, trasladarse, salir de tu comodidad y atreverte a anunciar el reino. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy, muy innovadores. Por ejemplo, lo que nosotros hicimos acá en Ciudad Satélite con el saxofón, la persona atrás, que recorrimos toda la Ciudad Satélite anunciando el reino, ¿sabes que eso se escuchaba en toda el barrio? Y es un barrio grande, muy, muy grande. En verdad no sé cuántos habitantes tendrá, pero es muy grande. Y miles de habitantes debe tener. Entonces, predicamos ahí y sabes que toda la gente escuchó. Yo me acuerdo que te parece que te conté la semana pasada, en un lugar, en un recinto comercial, habían unas 300, 400 personas por parte baja. Entonces, y esto un poco... Uno de repente quiere tanto las multitudes, quiere tanto estadios llenos, etcétera, pero de repente imagínate qué tremendo púlpito ese día, 400 personas no creyentes escuchando una palabra de Dios. Es tremenda oportunidad que Dios nos está dando. Es un tiempo de oportunidades. Sí, sí. Y sabes que una persona me escribió y me dijo, pastor, ¿puedo replicar lo mismo que usted hizo? Y dije, por supuesto, hazlo. Pon ahí tu parlante y etcétera. Y sabes que lo otro, y esto me lo habla el Señor, yo creo que es muy importante la unción y el poder. Yo creo que hoy día todo lo que podamos hacer no sirve de nada si no está la unción de Dios y el poder de Dios en nosotros. Yo creo que todo lo que sea creatividad, innovación, estar ahí a la vanguardia, viene de parte del Señor. Y nosotros tenemos que de alguna manera estar empoderados, llenos de la unción del Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios. Y yo te lo digo porque de verdad, mira, hay evangelismo y evangelismo. Es un poco lo que yo también le enseñaba a mi gente cuando salgo a evangelizar con ellos. Hay días que prácticamente el cielo se toma la tierra cuando evangelizamos. Y hay otros días que de repente por cansancio uno muchas veces no está orando como corresponde y que el evangelismo es más bajo. Yo decía la otra vez, yo enseñaba, y esto lo voy a enseñar en mis próximos talleres, pronto viene uno, yo enseñaba, y ¿sabes lo que yo enseñaba? Le decía a la gente que cuando usted evangeliza, yo ahí recién veo su nivel espiritual. Porque tú estás yendo a gente que no ha escuchado de Dios, que no ha ido de Dios, que para hablarle hay que tener unción. No es una cuestión de gracia, de simpatía, de buena onda, de estilo, no. Unción. Entonces, claro, aquí en la iglesia tú me puedes, yo le digo, y yo creo, hablar muy lindo, hablar muy, muy santo, tener un lenguaje cristiano, pero cuando nosotros salimos a evangelizar, ahí realmente se ve cuánto es el peso que hay en ti del Señor. Wow. Ahora, sí, no lo digo en forma de ataque ni jactancia, sino que hablando de una realidad, porque yo he visto gente predicar y yo digo, no, pues este es puro atado, si aquí no lo escuchan, no, porque cuando yo capacito, entreno, la gente ya sale con una idea, pero al verlo tú te das cuenta que se tuyen mucho, no tienen las palabras, falta de Biblia, yo me doy cuenta ahí, no hay unción, la gente no los pesca ni por si acaso. Entonces, yo creo que tiene que haber mucho también con la unción y el poder de Dios, que de ahí viene Dios, la trae la creatividad, la innovación y muchas otras cosas. Las palabras, porque de repente no sabemos cómo entrar, pero Dios mismo nos guía. Si estamos en búsqueda permanente, como tú bien dices, el Espíritu fluye. Así es, sin duda. El Señor va haciendo. Mira, por ejemplo, yo en este tiempo, yo te contaba la semana pasada que yo he ido evangelizando en mi diario vivir, en mi vida cotidiana. En verdad lo venía haciendo, siempre Dios me ha puesto eso. Yo vivo el evangelismo de una manera personal muy loca, para ser muy sincero, desde que comencé con el evangelismo. Dios cada vez me lleva a hacer las cosas más ordenadas, las cosas más excelentes, y en eso estoy hoy día. Uh-huh.
pero los mismos programas que estoy haciendo, estoy viendo cómo darle el vuelco evangelístico, prepararlos para que también sean una herramienta evangelística. Yo en verdad lo pienso todo así, por el ministerio que cargo. Dígame. Sí, Pastor, mira, ya nos queda muy poco tiempo del capítulo, de nuevo se nos fue volando el tiempo. Hay hartas cosas que quedaron en el tintero, pero yo sé que Dios nos va a dar la otra oportunidad para poder volver a conversar, porque a mí me gusta mucho aprender de todo lo que tú hablas, de estas cosas y fundamentos que Dios también te ha dado en el ministerio. Pastor, ¿podrías reforzar cuáles son tus redes sociales para las personas que te quieren seguir? A través de Instagram, usted me puede buscar a mí a través de Chito Espinosa Ministrier. También lo puede hacer a través de Facebook, Chito Espinosa Ministrier, y a través de mi canal de YouTube, la misma forma, Chito Espinosa Ministrier, ¿cierto? Esas son las tres plataformas que tenemos. En YouTube tenemos un tremendo documental para la gente que nos quiera ver. Hay un documental de aproximadamente 25, 29 minutos, ahí de evangelismo, ahí la gente lo va a poder ver, visualizar, y algunas cápsulas también que hemos ido haciendo, compartiendo testimonios que hemos hecho, que están en YouTube, ahí la gente va a poder conocer más. Y en las redes sociales tenemos plagadas fotos de gente orando, videos cortitos de cuando hemos orado por gente, así que ahí se va a encontrar con todo en verdad. Hay harto material, yo he visto varias cápsulas que has subido, es súper bueno, así que yo recomiendo a todas las personas que te puedan seguir, hay varios fundamentos que tú entregas, que enseñas, así que invitados a todos a que puedan al Pastor Chito Espinosa. Sí. Muchas gracias, Pastor, por estar un día más con nosotros. Eso, oye, y decirle a la gente que todo lo que estamos haciendo en el evangelístico es para poder capacitar, entrenar, porque Dios también me habló eso, Dios me mostraba que había una necesidad de la gente ser entrenada, y eso es lo que nosotros estamos haciendo como ministerio. Yo sé que se vienen prontamente capacitaciones, así que yo voy a estar súper atenta. Sí, de hecho te quiero invitar. Yo voy a ir. Pero de todas maneras, claro, cuando estemos cerca de la fecha, a lo mejor ahí podemos hacer otro programa para que también anunciemos de qué se trata y todo eso. Vamos a hacer una por Zoom. Sí. Buena. Van a hacer una pronto por Zoom. Ya, entonces... Sí, yo creo que no. Mira, el 23 voy a estar con... Sí, el 23 vamos a hacer algo muy heavy con el DJ Follow, desde aquí, desde la iglesia, los dos juntos. Él va a estar con DJ y todo el tema, con todo su tema, y yo voy a estar cantando. Vamos a hacer algo, y va a haber una palabra también ese día, pero de una forma muy urbana, muy juvenil, muy loca. Y luego terminamos con eso, y yo anuncio la fecha de lo que va a ser la capacitación evangelística a través de Zoom. ¿26 de mayo? 23 de mayo. 23 de mayo, entonces 23 de mayo, sí. ¿A qué hora, Pastor? Va a ser a las 6 de la tarde. Ya, entonces, todos atentos, ¿va a ser la transmisión por Facebook? Sí, a través de Facebook. Perfecto. Entonces, todos atentos ahí. ¿A qué Facebook buscarlos? Eso va a ser a través del Facebook de nuestra iglesia, Centro de Adoración Internacional. Perfecto. Centro de Adoración Internacional. Entonces, ahí va, así. Sí, falta muy poco, así que todos invitados a que puedan sintonizar ese día, y también ahí tú seguramente nos vas a hacer los anuncios. Yo me voy a inscribir a los talleres, hay mucho por hacer, entonces tenemos que estar listos para hacer luz en todo lugar. Pastor, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Amén, que Dios te bendiga, un abrazo. Un abrazo a todos también que estuvieron sintonizando el programa, y les dejamos invitados para que todos los días nos sintonicen desde el lunes a viernes de 4 en adelante. Así que nos vemos pronto, bendiciones. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado especialmente al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contamos con un equipo de profesionales que se encargarán de cada detalle tras la partida de su ser querido, brindándole así un servicio integral de calidad y cercano. Conozca todos nuestros servicios llamando al +569 6654 1422 o contáctenos por Facebook en Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero.